Hola nuevamente a otro episodio de Llega al Interior. Bienvenido al episodio número 33. Me acuerdo cuando empecé todo esto y diciendo como, wow, no, ¿será que yo sí puedo? Y solamente fue una decisión tomar, como, ¿qué tengo que hacer para crear un podcast? Listo, lo voy a crear. Y empecé a grabar simplemente con mi celular. Entonces veo el proceso y digo como, wow, ya van 33 episodios, incluso muchas veces hubiera podido hacer más, pero permití que mi mente me sacara de mi entusiasmo, porque esto realmente me entusiasma, hablar y hablar, contarle a la gente y permitir o poder que mis palabras inspiren a más personas a seguir siendo su mejor versión. Entonces el día de hoy voy a responder una pregunta que hizo Rocío. Y esta pregunta es, bueno, no es una pregunta, es más bien como simplemente una oración. Vivo mucho en el pasado, deseando a alguien que ya se fue, no he podido avanzar. Esto es normal porque no hemos aprendido a manejar nuestra mente. Y este hecho ha hecho que nos interesemos en el pasado y que consideremos el pasado más real que este momento, incluso también el futuro. ¿Por qué nos aferramos al pasado? Porque es lo que nuestra mente considera como zona de confort. Cuando una persona se va de nuestra vida y ha pasado mucho tiempo con nosotros, e incluso no ha pasado tanto tiempo, sino que ha marcado emocionalmente una nueva forma de vivir, y en el momento en que esa persona se va, la mente va a tratar de convencerte de que viviendo en tu mente, recordando el pasado, va a seguir viviendo como si fuera el pasado. Pero eso es una ilusión, es simplemente darse cuenta de la naturaleza que tiene la mente. La mente quiere apegarse a lo que te hace sentir bien. Y realmente esto es cómo funciona cada persona. Todas, sin excepción. Todas las personas funcionamos según dos cosas. O sea, estamos motivados por la siguiente manera. Nos vamos a mover siempre a lo que estamos, a lo que consideramos o a lo que definimos como placer, y nos vamos a alejar a lo que consideramos o a lo que definimos como dolor. Si tú vives mucho en el pasado y deseas a alguien que ya no está, eso es porque tu mente considera que esa manera de pensar es lo que a ti te produce placer. Pero no tiene que ser así. Es lo que has creído que te sirve. Es lo que has definido como lo que te sirve. Es lo que te han enseñado. Es lo que has creído de las demás personas que es lo que te funciona. Pero una vez te das cuenta de que no tiene que ser así, que vivir mucho en el pasado no tiene sentido, que vivir apegado a una persona que ya se fue de tu vida no tiene sentido, empiezas a darte cuenta de que tienes que cambiar la definición que le das a esa forma que tú consideras que te produce placer. Porque si no te produciera placer, no estarías viviendo en el pasado, no estarías deseando a alguien. Lo que pasa es que muchas veces la mente considera más doloroso el cambio. Considera mucho más doloroso desapegarte del pasado que seguir viviendo en él. Por eso consideras que vivir en el pasado es lo que te sirve a ti. Entonces simplemente es darse cuenta de cómo funciona la mente. Cómo funciona la mente y esa tendencia, porque no es una tendencia al final, es simplemente una creencia tuya, que te dice que es mejor vivir en el pasado y desear a alguien que ya se fue, que seguir con tu vida y avanzar. Considera mucho más seguir con tu vida y avanzar, lo considera mucho más doloroso. Entonces, cuando tú te das cuenta de que esta definición no me está ayudando y realmente prefiero seguir con mi vida, lo único que tienes que hacer es mirar el pasado objetivamente. El pasado ya no existe, no puedes cambiar nada de lo que sucedió en el pasado, pero sí puedes cambiar la relación que tienes con el pasado. Puedes cambiar tu definición que le das al pasado en este momento. Es darse cuenta de que para avanzar tienes que hacer las paces con tu pasado. Tienes que procesar todos los sentimientos y emociones que tú le das a ese pasado, porque entre más trates de evadirlos, más trates de ignorarlos, más van a quedarse en su sitio. Entonces tienes que empezar a procesar primero todos los sentimientos del pasado. Tienes que empezar a procesar todas esas emociones que a ti no te gustan, que son casi insoportables.
tienes que cambiar la definición del pasado que te dice probablemente que los tiempos pasados eran mejores. Yo era mucho más feliz con esa persona. Cuando estaba esa persona, yo sí era feliz. Ahora no. Ahora soy, no sé, triste. Ya mi vida no tiene sentido. Prefiero vivir en el pasado porque en ese momento esa persona me hacía feliz. Y todo esto es, otra vez nos podemos ir hacia otro lado, es pensar que una persona nos va a hacer feliz. Pensar que lo exterior, cualquier cosa, nos va a hacer felices. Es pensar que la fuente de felicidad está en algo externo, ya sea posesiones materiales, comida, placeres, personas, eventos. Nada de eso te va a traer la felicidad. Así que si tu mente te cuenta historias que te dicen que desees a alguien que ya se fue, es un intento de tu mente para que tú sigas aferrada a las emociones o a los recuerdos que tú tuviste en ese momento. Pero tú te puedes dar solamente cuenta de eso. Cuando tú estés viviendo en el pasado, tú solamente te vas a dar cuenta de que tu conciencia está en el pasado y que eso no sirve nada. De eso no sirve nada. Realmente no es útil estar en el pasado en ese sentido, porque es útil cuando tú te puedes devolver a tu pasado y darte cuenta, en ese momento tuve un error, así que voy a volver a mi pasado, voy a darme cuenta de qué fue lo que hice mal para no volver a repetir ese error en el presente. Pero muchas veces usamos el pasado es para sentir esas emociones que volvemos a lo mismo, que es lo que consideramos placer, sentirnos tristes, sentirnos deprimidos. Preferimos esas emociones. Y así que volvemos al pasado porque ese pasado nos da una identidad. Pero no tiene que ser así. Tú puedes liberarte del pasado, de la carga emocional. Y darte cuenta de que vivir mucho en el pasado es inútil. Cuando empiezas a honrar el presente, vas a empezar a honrar la vida. Porque la vida no está en el pasado ni en el futuro, está pasando ahorita. Entonces, solamente escucha, observa, identifica cuando tu conciencia está en el pasado y al final date cuenta de que es inútil, que deseando a alguien que ya se fue. Se fue por algún motivo. Se fue porque probablemente esa persona ya haya cumplido la misión en tu vida y tú ya hayas cumplido tu misión en la vida de esa persona. Así que apegarte es algo que no te va a permitir avanzar. Pero tienes que entender simplemente que así es la naturaleza de la mente. La mente se va a tratar a pegar a lo que tú consideras placer. Entonces puede que tengas relacionado ese pasado con esa persona como algo muy bonito, que quisieras volver a experimentar. Pero no tiene que ser así. Puedes experimentar cosas mucho más bonitas cuando empieces a honrar este momento. Cuando empieces a aceptar que esa persona ya no está contigo. O dejar de tratar que las cosas hubieran sido diferentes. Esto muchas veces es un proceso muy complicado. Dejar la resistencia a lo que es. Dejar la resistencia a que las cosas fueran diferentes. A aceptar que esa persona ya se fue de tu vida. Y empezar a tomar conciencia de las historias que te dice tu mente como, ay, es que yo sé que todavía me quiere. Yo sé que podíamos volver. Yo sé que todo puede ser mejor. Ay, yo sé que él puede cambiar. O yo sé que puedo cambiar para que volvamos a estar juntos. Todas esas historias son simplemente historias de tu mente. Acepta que esa persona ya no está en tu vida y sigue adelante con tu vida. Vuelve tu relación contigo misma lo más importante, tu prioridad contigo mismo. Eso es lo más importante. Para muchas personas esto puede sonar egoísta, como, ay, sí, pero no, entonces, ¿cómo no nos vamos a preocupar por los demás? Tú te vas a poder, entre comillas, preocupar por los demás cuando tú te preocupes, entre comillas, por ti misma, primero. Así que, acepta el pasado, date cuenta de que vivir mucho en el pasado no tiene que ser así. Esto es falta de administración de nuestra mente. Cuando no estamos observando nuestra mente, cuando todavía no hemos aprendido a controlar nuestros pensamientos, nuestra mente se va a ir a donde ella nos diga. Se va a ir al pasado y va a tratar de hacernos recordar todo lo bonito que sentimos para decirnos, wow, no, ahorita no estás así. Es mejor el pasado.
Mejor sigue recordando para ver si todavía puedes tener estas emociones que dices que prefieres. O en el futuro. Pero esto es cuestión de aprender a observar tus pensamientos a cada momento del día. Aprende a observarlos. No te metas en el drama de ellos, solamente obsérvalos. No te metas en el drama, sí, en la historia que te cuente tu mente del futuro o la historia que te cuenta de tu pasado. Solamente observa esas historias y date cuenta de que lo único que existe es este momento y que cuando tú aceptas este momento, que esto quiere decir aceptar tus emociones, aceptar tu rabia, tu depresión, tu tristeza, tu llanto, todas las cosas negativas que consideramos, cuando tú las aceptas, le das espacio a que se transformen. Aceptar todo y dejar de creer que tú vas a ser feliz cuando tú tengas a alguien a tu lado. Eso no va a ser así. Tú vas a ser feliz cuando primero puedas estar contenta, tranquila y completa contigo misma. Y paradójicamente, cuando tú hagas eso, el reflejo afuera va a reflejarte relaciones diferentes. Relaciones que te muestren el amor que te has dado primero a ti misma. Y así vas a poder avanzar. Cuando aceptes el pasado, cuando aceptes que tu mente va a tratar de convencerte de que el pasado era mejor, cuando aceptes el hecho de que observar tus pensamientos va a solucionar este apego, porque al final lo único que existe es este momento. Lo único que existe es el eterno ahora. Y el pasado solamente existe como un recuerdo y el futuro solamente existe como una anticipación en tu imaginación. Tu ego quiere mantener esa situación viva. Quiere mantener esa parte de tu identidad como si estuviera viviendo en este momento. Pero el punto es que primero nadie te va a hacer feliz. Deja de buscar y mendigar amor. Deja de vivir en el pasado, observando a tu mente. Cada vez que tu mente te traiga historias del pasado, solamente obsérvalas y tráela a este momento. Y cuando tú estás en este momento, tienes la capacidad de decidir. ¿Qué decides? ¿En qué quieres actuar? ¿En qué quieres poner tu atención en este momento? Y esto nos pasa muchas veces a todos. Deseamos a alguien que ya no está porque yo me sentía mucho más tranquila con esa persona, me sentía feliz, alguien me quería, ahora nadie me quiere. Todas esas historias son falsas, son falsas. Tu mente las construye para que tú sigas viviendo en el pasado, pero no tiene que ser así, no tiene que ser así para nada, para nada, para nada. Muchas veces, como lo dije en el episodio anterior, queremos una solución súper fácil y rápida para dejar de pensar en el pasado, pero no hay solución rápida. Tenemos que entrenar la mente, tenemos que entender la mente, tenemos que aceptar, tenemos que dejar la resistencia y renunciar nuestras ganas a querer cambiar el pasado. Cuando tú te das cuenta de que el pasado solamente es real en tu mente, dejas de ponerle atención y le quitas la importancia que le das al pasado. Solamente es un recuerdo. No quiere decir que tú olvides, sino que ya recuerdas sin rabia, recuerdas sin tratar que las cosas fueran diferentes. Solamente lo recuerdas y antes agradeces, porque te das cuenta de que cada experiencia en el pasado te trae un mensaje y depende de cada uno de nosotros obtener ese mensaje de esas experiencias que muchas veces consideramos como muy difíciles, algo que es insoportable. Todas las cosas traen algo positivo, incluso las más difíciles, y al final cada uno de nosotros es el responsable de mirar y obtener la lección. Entonces espero te haya servido esto. No es fácil, muchas veces requiere práctica, pero solamente es entender cómo funciona tu mente y hacer tu esfuerzo para mantenerla en el momento y aprender del pasado. Te mando un gran abrazo y espero les haya servido a cada uno de ustedes. Nos veremos en las demás redes y que tengan un excelente día.